moderada, ni serena, ni imparcial. Entonces estaba ahí ya, en ese texto sobre la tendenciosa práctica periodística del país, ya escrito en noviembre del 77, estaba ahí ya en la dicotómica posición que establecía desde el poder, ¿no? Desde el relato de la transición, para aquellos que disentían de las transformaciones políticas y estéticas que estaban realizando. Entonces Chirves siempre tuvo claro que frente al posible asentimiento, frente a esas transformaciones, solo le quedaba disentir y ser un desestabilizador, ¿no? Desde, como bien decía Gregorio Morán también, el precio de la transición. Entonces, son textos también que hay que ubicarnos, son textos de juventud escritos desde que Chirves tiene pues, 26 hasta 31 años y que yo creo que hay que contextualizar bien en su periodo formativo y que de alguna manera le dan continuidad a la militancia de su etapa universitaria. Él se licenció en Historia Moderna y Contemporánea en el año 73 y durante esos años digamos, los años más convulsos de la universidad, de los finales de los 60, principios de los 70, en ese antifranquismo. Él estuvo militando brevemente en la Federación Comunista de Madrid, después también ejerció como profesor en cursos de alfabetización en Vallecas, estuvo preso varias veces, estuvo unos meses en París, ¿verdad? Y entonces, esa militancia a los años de la universidad, él le da continuidad a través de diversos frentes en los años siguientes, ¿no? Primero como librero de varias librerías, ¿no? Como la Marcial Pons, la Librería Futuro, la Tarántula o la Universidad Autónoma de Madrid. Y esas librerías son importantes porque él ahí puede acceder, digamos, al corpus de textos prohibidos por la censura franquista, ¿no? Recordemos que la censura franquista, incluso después muerto el dictador, estuvo activa. Entonces él puede por ahí acceder a textos de Masau, a textos de Gerald Brennan, de historiadores a los que se había acercado de la carrera, y entonces es un factor importante. Luego, por supuesto, está en el segundo punto también todos esa escritura, ¿no? en diversas revistas, que se inicia en el año 75 en la revista Ozono, de la que es miembro además fundador, y participa desde el número inicial, que es de mayo del 75, si no recuerdo mal, hasta el 79. Y después, a raíz de esas escrituras en la revista Ozono, pues participaría en reseñas, Saida, La Calle, Cuadernos para el Diálogo, etcétera, etcétera. Y luego, como tercer punto, habría que hablar también del seminario extraoficial de literatura que organiza Carlos Blanco Aguinaga, que fue siempre el maestro de Chirves. Un texto que a mí me gusta mucho, el obituario que le escribió Rafa a Carlos Blanco en El País cuando murió, que se llama algo así como Carlos Blanco, el sabio que me enseñó a leer, ¿no? Entonces él siempre defendió la figura de Blanco como su maestro. Y en ese seminario de literatura extraoficial, que es más o menos del 76 al 78, coincide, lo forma Blanco con un grupo de amigos de la universidad comprometidos tanto literaria como políticamente, en el que además de Chirves estaban pues, otras figuras como Constantino Bértolo, Ana Puertolas, Manuel Rodríguez Rivero. Y en esos seminarios lo que les enseña Blanco a sus discípulos es a criticar la crítica oficial, ¿no? Critican el suplemento cultural de informaciones, que lo llevaba Rafael Conte, los del País, y entonces van un poco a la contra de, digamos, de esa nueva corriente narrativa hegemónica que se establece en esos años y que, bueno, luego Guillermo Martínez establecerá como cultura de la transición y que va contra lo que tú, Germán, has denominado como cultura transicional o cultura de la transición, ¿no? La cultura antifranquista de los 70 de ruptura. Entonces, en esos años se propugna, ¿no? Como que se establecen los cimientos de esa nueva literatura, lo que después será esa literatura no ideológica, y se establece el divorcio de historia y novela, y la tesis, como decía Chirves, de que lo político expulsa lo literario. Y entonces la novela se condena al ámbito de lo privado a la mesía de noche, como escribió Rafa en uno de sus artículos. Entonces, ligada a esta radical metamorfosis cultural, se introducen también en ese esquema los esquemas consumistas digamos, de la sociedad de consumo en el ámbito literario, ¿no? Entonces es otro de los temas fundamentales de esta recopilación, que es esa denuncia del matrimonio entre la cultura y las pesetas, que lleva a la despolitización literaria, a la introducción de los esquemas del Verseles, a lecturas rápidas, superficiales, que impiden esa lectura crítica, ¿no? Y sobre todo impiden ese paradigma cultural sesentachista de la unión entre literatura y vida, ¿no? Lo que ese quejotismo literario que luego llevó a muchos sesentachistas de la generación vieja a los vencidos. Perdón. Y también hay varios cambios en la figura del escritor, ¿no? Que es que era el intelectual comprometido anteriormente y pasa a ser pues, eso, un escritor profesional, un vedette, o sea, se ve mucho en muchos de los textos, ¿no? Por ejemplo, en el cambio que hay
de los textos, de cómo lee Chirves el largo viaje de Semprún frente a autobiografía de Federico Sánchez, ¿no? que se ha dejado comprar por Lara, y por también la crítica de los premios literarios sobre todo el planeta. Entonces, digamos que como he dicho, esa metamorfosis cultural va unida y provoca ese abandono de la conjunción entre unión entre literatura y vida, ¿no? Ese tipo transicional. Y paralela a esa metamorfosis cultural, Chirves denuncia también la transformación social y política, ¿no? Y denuncia que fueron paralelas y que además persiguen el mismo fin, ¿no? De esa larga tradición llamada transición, como solía decir. Hay una similitud en ese proceso y, de hecho, traigo una cita de uno de sus ensayos recogido en el Novelista Perplejo, que me explica muy bien esto, Chirves, ya que esto lo escribe en el año 2002, lo publica en el año 2002, pero lo ve, digamos, en directo, ¿no? En los textos de las entidades de estabilidad. El texto es Psicofonías, legitimidad y narrativa. Escribe Chirves. Durante la década de los 70 hubo en España un activo grupo que declaró obsoleta la literatura con tema, el realismo. Expulsó la novela de la calle, mirando el género con la actividad intelectual de quien cree saber de sobra todo cuanto le concierne, o ridiculizando las pretensiones de la novela a participar en el perpetuo debate para construir otros imaginarios, otras sensibilidades. Se la envió al salón de lo específicamente literario, a emprender una fantasmagórica revolución sintáctica, que recuerda la lucha de Don Quijote con los odres de vino. En un movimiento paralelo, con idéntico afán de vuelta a la normalidad, durante la transición se fue enviando a espacios virtuales también a sindicatos, movimientos sociales y partidos políticos, para quienes se decretó igualmente normalizada la realidad a la muerte del dictador. Por fin, España y el mundo se encontraban, ajustaban sus relojes. La realidad se había vuelto tan normal que ya no proporcionaba tema a los novelistas de altura. Entonces ese desplazamiento de la tradición realista, esa ruptura y esa aparente normalidad es lo que denuncia Chirves, ¿no? Sí que sabía perfectamente que esa normalización y ese progreso eran solo un espejismo, que esa normalidad era solo una forma más de discurso, como había aprendido con Walter Benjamin. Y así lo denunciaba desde estos textos, ¿no? Ese es otro de los temas que recorre, digamos, un poco implícitamente muchos de los textos y que aparece de manera más explícita en un texto que a mí me parece fundamental, que es Tomar una papeleta al azar con amargura, que se recoge en un dossier que prepara Ozono para las elecciones de junio del 77 y en el que Chirves denuncia ya ese pacto de la transición, esas primeras elecciones democráticas. Y escribe: cuando agoniza el carisma de la porra, amanece el día del consenso. Quienes tienen el poder necesitan ese día, como el aire, borrar sus orígenes. Para mantener su dominio, inician un doy para que me des, intentando perder en este cambio lo menos posible. Ofrecen dejar dormir la verdad a cambio de que la inmensa mayoría aceptemos como universales y eternas las reglas de un juego que acaban de inventarse. Entonces, estos son un poco los tres temas principales que yo creo que hay que subrayar, sobre todo en las entidades de estabilizar. Y a partir de aquí, yo cuando estuve investigando, vi que cuando yo empecé a ver esa unidad, ¿no? Sí que vi que había un libro, ¿no? Que no había que publicar cualquier cosa, sino era una recuperación que tenía un sentido y que tenía que limitarse, digamos, a esos años, porque todavía textos, hay un periodo que hay que investigar de raza posterior, pero digamos que este periodo, ¿no?, de la transición del 75 al 80, digamos que está recorrido por esos temas. Entonces, el proceso de edición fue un poco, primero, la búsqueda de consulta de las revistas, donde yo más o menos sabía o había leído que Chirves había colaborado. Luego también me comentaste tú del Viejo Topo, y yo a partir de ahí también miré, ¿no? Sobre todo pues eso, en los hemerotecas, la Biblioteca Nacional, también algunas revistas de segunda mano, porque son revistas que muchos coleccionistas todavía compran y se venden en su colección, Wallapop y demás. Y luego pasé a la parte, digamos, de transcripción y anotación, sobre todo para intentar contextualizar los textos, y hubo que tomar también decisiones de cada volumen, como David sabe muy bien. Y sí que vimos ahí que lo que más tenía sentido era organizar los textos, digamos, cronológicamente, ¿no? Porque esa, digamos, disposición cronológica permitía seguir de alguna manera una suerte de recorrido, ¿no? Una autobiografía espiritual casi sin convenciones del género, ¿no? Que se veía muy bien el recorrido de Chile durante esos años, desde los primeros textos donde se ve un poco más el entusiasmo y la ruptura, el antifranquismo más exacerbado, hasta los últimos textos ya con ese desencanto, donde ya se ve el desencanto absoluto, y están escritos de hecho ya desde Marruecos, ¿no? Porque no se van al año 79. De hecho, ese viaje, que se produce en gran medida por ese desencanto, también es importante para los textos porque la mayoría, el grueso, es del 75 al 78, o del 79 y el 80 apenas hay un par de textos de cada año y ya enviados desde allí, ¿no? Y luego ya, pues bueno, el regreso de Marruecos en el año 61, Chirves ya pues con digamos, con todo este bagaje cultural y crítico,
y con toda esta problemática tenía ya, digamos que por lo que me parece muy importante también esta comparación es porque ahí se ve ya muy bien lo que va a ser luego el núcleo de su narrativa posterior, ¿no? Se ve aquí como todas las ideas y lo que luego va a sustentar tanto estética como políticamente su proyecto narrativo posterior. Eso es un poco lo que quería decir, ahora ya charlamos. Vale. Es hacia arriba, hacia arriba. Ahora. Ahora. Sí, vale. Pues nada, bueno, en fin, muchas gracias por la invitación a acompañarte, a acompañaros hoy acá y por haber hecho este trabajo, que es ese tipo de trabajo que podía no hacerse, en el sentido de que, bueno, podían no haberse quedado por ahí los textos, si nadie se molesta en pensar que hay algo que tiene un valor y un cariño y un cuidado, y eso también pues implica que una editorial como Alta Marea, que cuida tanto todo, pues entienda eso, ¿no? Porque además, claro, el carácter menor o mayor de un texto no está dado, es algo que se consigue, que se disputa, que se construye, y más fundamentalmente alrededor de los autores a través de los cuales se lucha el canon de una época, de una cultura, que curiosamente esos autores canónicos son canónicos para que dejen de ser esos autores, ¿no? Que es una disputa que es propia de todas las tradiciones literarias y artísticas, ¿no? Que los procesos de hegemonización o intronización de un autor o de unas obras tienen que ver con la necesidad de bloquear lo que esos textos o obras están diciendo o haciendo, ¿no? Pero más esa dinámica es estructural a la configuración del canon o del no canon de la literatura española en su conexión con el realismo, como Rafael Chirves y ese grupo de escritores y de historiadores, de investigadores que has mencionado, Álvaro, pues se encargaron de demostrar y de hacer a propósito de Galdós, pero es fácil ver cómo alrededor de Chirves esas dinámicas están operando ya, ¿no? Y en la memoria o desmemoria, en la lectura o deslectura de Chirves, pues están en lucha otras cosas, ¿no? Las mismas cosas por las que la literatura de Chirves y la crítica de Chirves está operando hoy. Entonces, en esa batalla, de alguna manera, pues eres heredero de parte del trabajo y del impulso que este libro está haciendo. O dicho de otra manera, ¿no? La herencia tiene que ver con el cuidado. O sea, uno hereda aquello de lo que se ocupa. Y tú te has ocupado de un universo que supuestamente no tenía valor y lo has traído y le has dado el valor y le has construido ese valor y ahora lo tiene. Y te lo intentarán quitar. Que es lo que pasa cuando alguien construye capital, ¿no? Que es un poco esta es la visión, no es la mía necesariamente, pero desde luego es la de Chirves, ¿no? La de la lucha ideológica y la lucha cultural. Y desde ese sentido, desde esta doble noción, ¿no? De lo que hay y lo que no hay, pues me parece que está construido ese libro y también ha sido un poco mi lectura. Reconozco que ha sido una gozada poderme pasar este fin de semana dedicado a leer compulsivamente textos de crítica literaria de Chirves, que es algo que pues desgraciadamente pues no suele sucederme en los últimos fines de semana, y entonces pues como que tener una excusa, o sea, gracias por sacarme un poco de otras cosas y ha sido una pequeña gozada pasar este tiempo y también pensando un poco o sea, como ese diálogo también contigo, ¿no? O sea, mi miedo inicial era efectivamente era como que los textos que estuvieran ahí pues no acabasen de ser lo que uno se espera, ¿no? Porque lo que comentábamos antes, que a mí casi a veces me pienso que me gustan más, me interesan más, me hace pensar más el Chirves hispanista, el Chirves crítico que el Chirves novelista, ¿no? Gustándome los dos. Y tenía un poco de decir, bueno, a ver qué es esto, pero rápidamente, o sea, pues no te das cuenta de la fuerza y de la solidez de ese trabajo. Y como una paradoja, por un lado, la idea de que todo el mundo necesita un aprendizaje, ¿no? Que nadie ha nacido aprendido, pero al mismo tiempo ya todo está aquí, ¿no? Como las tesis de fondo, las obsesiones, los temas, ya están todos a diferencia de la mayor parte de sus compañeros de generación, hay que reconocer la coherencia de Chile. Bueno, o sea, como que la coherencia se acaba verificando siempre por caminos muy distintos, pero en este caso hay una continuidad en las posiciones que ya se están
articulando en estos años 70 y que se van a mantener de una u otra forma en la vida después con distintos niveles de nihilismo, no, nihilismo es una palabra injusta, de malestar, yo creo que ese es el término que está detrás de la supuesta misantropía o del supuesto pesimismo de Chirves, lo que es un profundo malestar y a veces pues también melancolía o decepción. Y un profundo amor por todas las cosas, que es lo único que, o sea, que puede producir semejante dosis de malestar, ¿no? Y al mismo tiempo también es muy increíble en estos fragmentos de texto que nos has traído, hay otros, una comprensión muy lúcida de por dónde van a ir las cosas en la cultura española, en la democracia española, en la época, ¿no? Y que, digamos, los horizontes que se abrían, pues tenían que ver, eso lo tratas muy bien en el prólogo, con una cultura como consumo, y también pues con unos horizontes de normalización, el gran mito, ¿no? De los años 80, 90, incluso el mito que todavía dura, el mito de la normalización, y desde luego, digamos, la derrota revolucionaria, que en este momento se está verificando casi por sorpresa, y que pasaba, que como justo, como decía en un texto de época, como antes de que muriese Franco éramos 3 anarcos en mi empresa y nos comíamos el mundo y ahora no sabemos qué hacer, ¿no? Como esta especie de, bueno, se ha muerto el dictador, ha cambiado la época y todo está cambiando demasiado deprisa, pero no en el sentido en el que una generación se había conjurado, ¿no? Y luego Chirves hablará de la revolución como un fantasma idealizado y absurdo, ¿no? Como que también hay una, ¿no? Como que ahí hay algo, bueno, que tenía que ver con ese gran ensueño generacional que Chirves va a deconstruir una y otra vez en sus novelas, ¿no? De por qué estábamos engañados, por qué vivíamos en ese tal, qué es lo que se jugaban unos, otros, cuando unos decían revolución en realidad querían decir, ¿no? Inversión fundacional o querían decir, en fin, bueno, esas batallas, ¿no? que hemos leído en las novelas. Pero aquí, digamos, esa conciencia ya está en los textos, ¿no? Como ese desengaño en los posteriores, contemporáneo. Un poco ese mito de Chirves como profeta, ¿no? Que también trabajas en el prólogo, ¿no? Y como diría, ¿no? Bob Dylan, no necesitas a un hombre del tiempo para saber por dónde sopla el viento, ¿no? Entonces no es que Chirves fuera más listo ni más nada que nadie, simplemente pues estaba pues un poco mirando por dónde iban las cosas con un poco de sentido común, con un poco de realismo, igual que lo está haciendo la mayor parte de su generación en revistas como Ozono, como Ajo Blanco, como Viejo Topo, etc. ¿No? Hay una conciencia mucho más descarnada de la época de la que, por ejemplo, pues hemos tenido en los últimos años respecto de la desarticulación total de los espacios políticos que hemos sufrido en la última década, ¿no? Y sin embargo, pues no parece que la hayamos narrado con la misma lucidez y desencanto con la que hace 40 años otra generación lo haya hecho. Entonces, de alguna manera, el libro se puede entender, hay muchas capas, como un mapa de las necesidades y transformaciones de la época, con toda su complejidad y sus dobleces, bailes de máscaras, ¿no? Tradiciones, nuevos cánones, un poco esa especie de, ¿no? Como un momento de cambios. Y la noción que propones, ¿no? Pues es bonita, es la de la crónica contracultural de la transición, que está haciendo un homenaje claro a Manuel Vázquez Montalbán y su crónica sentimental. Y me llamó mucho la atención descubrir que Vázquez Montalbán es un ausente de los textos de crítica, ¿no? Es un ausente muy notable, es como el gran fantasma ausente, o sea, lo que uno esperaría encontrarse, pues están casi todos los de la época. No les hacen necesariamente mucho caso, pero bueno, está Umbral, o está, pues ahora mismo no me acuerdo así como de tal, pero vamos, van desfilando un poco los valores seguros de la del futuro canon de la transición, que aunque Merino aparece en un momento dado, bueno, van apareciendo más o menos los que se supone que tenían que estar, pero Montalbán, que es alguien que está trabajando desde coordenadas mucho más cercanas a las de Chirves de lo que quizás al pobre Chirves le gustaría, en relación con la tradición comunista, en relación con la tradición revolucionaria y su conciencia crítica, en relación con el historial de clase, con la conciencia de clase, con la tradición de los vencidos, con la mezcla de alta y baja cultura y, bueno, eso es más de Montalbán que de Chirves. Y iba a decir otra cosa, bueno, con la cuestión del lenguaje como espacio donde, digamos, se establece la dialéctica de clases en la época, y la cuestión del realismo, eso fundamentalmente.
pero no aparece mencionado, ¿no? Y ahí hay un ángulo ciego muy claro, que yo creo que habrá que preguntarse también por las mutaciones políticas de Montalbán, porque, digamos, justo en el momento de estos textos, ¿no? Y quizás ahí eso también es interesante, consiste con la salida del partido político, ¿no? O sea, Chirve se hace crítico cuando deja la militancia de partido orgánico, ¿no? Ese abandono de la militancia de clandestina, de la militancia de izquierda radical, es masivo a partir del año 73 y 74, y hay un paso, digamos, de la política revolucionaria a la cultura como transformación de la vida cotidiana. Chirves está, digamos, siguiendo un camino de la parte más lúcida, más aliada con la vida democrática de su generación, con la parte, digamos, menos autoritaria, ¿no? Que entiende que a partir del 73-74 las energías de cambio tienen que ver con las transformaciones de la vida, de las cosmovisiones, de las formas de entender y de relacionarse, y también con las del lenguaje. Lo que es novedoso en Chirves es que esa operación se hace también mirando a la propia tradición literaria, cultural, republicana. Hay otras personas que lo están pensando. Ajo Blanco empieza con ese compromiso. El primer Ajo Blanco quiere mirar a las tradiciones anarquistas, libertarias de los años 30 para construir desde ahí una contracultura ibérica, ¿no? Pero en el plano de la literatura hay muy poca gente que lo... Bueno, no puedo pensar en otro ejemplo, ¿no? Que lo esté haciendo con la misma lucidez. Yo, de hecho, también fue una sorpresa porque pensé que esa conciencia lectora se habría construido después. Pero no, ya estamos en el año 75-76 y claramente Max Au, claramente Galdós, la obsesión con Galdós es increíble porque, digamos, Galdós no tocaba, o sea, si tú quieres, ¿no? Como ser un joven escritor moderno en el año 76, no citas a Galdós, ¿no? Pero luego es interesante que es un momento en el que se hacen muy buenas tesinas y tesis incluso sobre Galdós, Galdós y la clase, ¿no? Como la tradición a la burguesía, o sea, como la propia biografía, ahora no me sale la autora, la gran biografía de Galdós que se hace también en este momento. O sea, que hay un montón de... Hay personas muy sutiles y talentosas dedicándose a releer a Galdós, pero lo insólito es que tú quieras ser un nuevo escritor y esa, digamos, esa novedad de la escritura y esa revolución de la escritura se haga con ese enlace con la tradición realista. Y esto que yo pensé que era una cosa que Chirves había, digamos, había concebido cuando escribió, pues, el texto sobre Blanco Aguinaga, muchos años después, cuando hace los textos de crítica de principios del siglo XXI, en realidad ya está, pero con las mismas palabras en el momento. Y eso es bastante singular, ¿no? Como en ese sentido es bastante insólita su capacidad para tener un criterio propio en ese momento, obviamente en conexión con figuras como Blanco Aguinaga, que has mencionado, como otra mucha gente. Nadie piensa solo nunca, todo lo que se hace, que merece la pena, se hace con fragmentos de las vidas de los demás. Pero también hay muy singular que un joven escritor le haga caso a un viejo exiliado. O sea, pues eso es como una cosa casi freudiana y, bueno, en el caso también de... O sea, es fácil de entender desde la cuestión, digamos, de la orfandad de Chirves, que es una clave secreta también de la lectura de la obra y que ahí de repente aparece en momentitos cuando habla de ese Saturno caníbal que es fascinante, ¿no? Entonces hay una reconstrucción de una tradición, la de los derrotados políticos españoles, desde Fernando de los Ríos. Tampoco toca, digamos, para un joven contracultural, Fernando de los Ríos, o sea, suena a nombre de calle. J. Sender, ¿no? Como también, o sea... y además él distingue el Sender de los últimos años y el Sender de los años 30. Y al mismo tiempo otras figuras que son las que proceden a la época, como Genet o Sade. Eso sí, es lo que se espera que lea un culpable por la literatura mediados de los años 70. Entonces realmente hay unos gustos para la época muy eclécticos, pero en ese eclecticismo está la posibilidad de la reconstrucción política y estética de las tradiciones rotas en la guerra civil y del compromiso de las tradiciones de escritura y de estética españolas con la modernidad, ¿no? Frente al gran mito que la CT construye de la desconexión estética moderna de la tradición literaria española, que nunca fue moderna, ¿no? Nunca estuvo, perdió ese tren, entonces hay que empezar de cero, ¿no? Entonces por eso hay que mirar hacia afuera y escribir en ese estilo cosmopolita del que tanto se reía Chirves entonces. Y después hay unas páginas maravillosas sobre tamames.
¿no? Donde, de hecho, Constantino Bertolo recuperó otro también fantasma de las, no tanto de estas páginas, sino de otras páginas, recuperó esa lectura, que era una lectura generacional. Lo comentaban en el seminario, ¿te acuerdas que lo dijo? Sí, me acuerdo. Era un libro que leyeron pues se salió justo cuando la moción de censura, ¿no? Un artículo bastante bueno de Bertolo sobre Tamames como novelista, y las páginas de Chirves son despiadadas, ¿no? Donde hay una fantasía fascista, ¿no? Donde Tamames es convertido en presidente del gobierno, bueno, alter ego suyo, y le organiza la vida a una sociedad que le agradece, ¿no? O sea, son páginas maravillosas, y ahí Chirves, o sea, demuestra una capacidad como de mantener el equilibrio, ¿no? Entre la sátira y la crítica, ¿no? Porque, digamos, son páginas para morirse de risa, pero al mismo tiempo donde el peso analítico, boom, o sea, que es el fascismo literariamente, o sea, es un texto donde, o sea, detrás de la sátira de una mala novela, de un impostor político, hay una pregunta potente sobre qué significa en la literatura el fascismo, su deseo, su escritura, ¿no? Y esa, digamos, esa no concesión, ¿no? Incluso en aquellos textos donde más, digamos, bestia es, como la sátira de Carlin, de la literatura supuestamente cosmopolita, de la literatura supuestamente queer en el contexto de la transición. O sea, cuando saca, digamos, el cuchillo satírico, digamos, para compensar esa sangre tiene que, digamos, dar más teoría, ¿no? Y eso es algo que luego, digamos, como esa especie de, bueno, el elemento, ¿no? La pulsión también sádica que está en la narrativa de Chirves, ¿no? El goce sádico que está también en la narrativa de Chirves como lugar de construcción también política, pues ahí aparece la crítica de una manera muy productiva, ¿no? Luego también me llamó la atención la configuración de un tono propio como crítico, la voluntad de encontrar una voz como crítico. El rechazo, por un lado, de las novedades, de todo lo que le suene a productos snob, a literatura sofisticada, a afirmar la necesidad del contenido, otra, digamos, anomalía total en el contexto de la época, no un contenido que esté, digamos, disociado del lenguaje, sino el hecho, como luego dirá Carmen Martín Gaite en la entrevista, porque es una entrevista extraordinaria, y Martín Gaite extraordinaria, con qué sencillez y complejidad se estaba expresando en la época, y que dentro de los debates literarios y políticos, y al mismo tiempo con qué supuesto, ¿no? Despego. Me impresionó ese texto donde, bueno, pues se asume que, claro, que la literatura es contar, y que en el contar, o sea, nos jugamos mucho, pero luego esa especie de distancia, de objetividad, todavía se cree a sí mismo, y se cree la crítica, se cree la posibilidad de una crítica democrática. Todavía se lo toma en serio, ¿no? Entonces hay como una distancia, que hay que ser objetivos, no sé qué, no es personal, esto tiene que... O sea, como hay un montón de protocolos de escritura, como que realmente pues nos habla de la voluntad de una sociedad cultural distinta, con unas instituciones críticas que no hemos conocido. Y también un método dialéctico, que también hay mucha entraña, mucha tramoya detrás, mucha máquina, pero no es explícito, está operando, y en ese sentido también le da un par de vueltas a los críticos marxistas de su generación, en el sentido de que él no muestra los mecanismos, los hace operar, no te cuenta o sea, no hay una articulación teórica previa al análisis. El análisis y la articulación teórica van juntos, o sea, pone a funcionar los conceptos para leer, ¿no? Y en ese sentido es muy rico, y por momentos es muy eficaz. Obviamente no todos los textos tienen el mismo nivel de tensión ni de eficacia, pero hay una docena de ellos que son extraordinarios. También me interesa mucho cómo en su crítica construye un puente entre la literatura y la época, ¿no? Que es justo lo contrario del tipo de crítica mayoritaria en informaciones con Comte, que es la crítica que Babelia hace, porque al final lo que hace la ACT es absorber los principales constructores de realidad del tardofranquismo, y dentro de un mapa, digamos, de unas pluralidades de voces, ¿no? Pero digamos donde no se deja nada fuera más que aquello que manifiestamente se plantea, o sea, como hostil a los consensos del momento, ¿no? O sea, hay un
o sea, como y lo interesante es que ese puente entre literatura y época, por un lado, sus textos son muy del momento, son textos que están claramente escritos en ese contexto, pero al mismo tiempo siguen todavía hoy teniendo capacidad de hablarnos de los libros que están analizando, ¿no? Y esa doble condición pues también me parece bastante significativa. Y luego algo que tú también mencionabas, ¿no? Cómo se pregunta por cómo debe ser la literatura en un contexto años 74, 75, 76 de fundación de una sociedad nueva, ¿no? Entonces hay un escenario, o sea, hay una expectativa de que no podemos seguir escribiendo igual de mal, no podemos seguir leyendo igual de mal, que la democracia se merece libros mejores a los que el franquismo había producido y que ser demócrata o ser revolucionario para ser demócrata pues tenía que ver con escribir mejor y con leer mejor, ¿no? Y ese horizonte de mejoramiento moral, o sea, me parece ingenuo, ¿no? Pero está atravesando de una manera muy luminosa los textos, frente a lo que ya se prefigura como novela consensual, que la describe una serie de rasgos, tú también nos has hecho hincapié en eso y en el prólogo lo haces, y es muy notable, ¿no? Como, y está en el título, al sentido de desestabilizar, ¿no? Una novela que construye, que él llama costumbrista, que resume una época en una serie de fechas, que construye un terreno de juego y donde de alguna manera se espera que esa literatura modelizada, esa cultura modelizada, construya el país y no al revés, ¿no? Dice, igual, y además hace una equiparación entre la novela consensual de la democracia y la Constitución española. Y dice, se ha promulgado una Constitución que se espera que cree el país, la Constitución que cree un país, digamos, a su medida, y no al revés, que sea el país el que cree una Constitución a su medida, no sea, digamos, la realidad social la que construya la literatura que necesite, sino usar la literatura como un laboratorio, como un eugenésico, ¿no? Como una bioliteratura para configurar las zonas de la cultura, imagen y semejanza de una agenda cultural, ¿no? Y no en vano pues hemos tenido un ministro de Cultura que acabó siendo Mr. Pesk, ¿no? Y ahí eso o sea, hay que pensarlo, no es tan evidente. Hoy está muy claro que ya en la cultura no jugamos eso, ¿no? Es muy improbable que IZ acabe bueno, o sea, como quiero decir, como que no sé, hay un desplazamiento muy bestia de lo que nos jugábamos en la cultura, ¿no? Y en esta época todavía hay una conciencia de que en la cultura hay un valor que está en juego, que está en disputa, y lo que hablamos antes del capital. Voy dos puntos más y lo dejamos. Hay una reconfiguración muy bestia del campo literario, ¿no? Donde se denuncia la compra-venta de autores, ¿no? Lara y Planeta es una de las bestias negras. El bestseller, ¿no? También aparece. Las páginas que has mencionado sobre Semprún son demoledoras porque él dice, no, se olvida que, o sea, la novela, ¿no? Donde además Semprún pues emerge como un intelectual anticomunista. Las páginas donde Semprún y Lara pactan, dice, se olvida que el dinero es el campo donde digamos el franquismo y el antifranquismo se encuentran. Es una frase, pero en esa frase está todo el core de la que van a ser las novelas posteriores. O sea, ahí está Crematorio en esa frase, ¿no? Y es como muy increíble, ¿no? Como lo que uno no sabe que está pensando y que te acaba jodiendo la vida, ¿no? Como, o sea, que ahí, o sea, cuidado con los side notes, ¿no? Cuidado con cómo acabamos las frases, porque cuando la frase va por delante de nosotros, pues ahí están pasando cosas. Y al mismo tiempo que, digamos, Lara y Semprún y otra gente están haciendo negocios, se siguen secuestrando libros. El campo cultural de la transición sigue intervenido. Se regula la ida y vuelta de obras. Hay novelas que siguen prohibidas, que van entrando a cuentagotas o entran mutiladas. Se está impidiendo que haya una libre circulación de la literatura, básicamente republicana, de la tradición de izquierdas española. Y sí, al mismo tiempo se está reescribiendo la memoria, ¿no? Lorca fue asesinado como un pobre homosexual, Miguel Hernández en realidad está desencantado de la política al final de la guerra civil. ¿Quién no está desencantado de la política al final de la guerra civil? Y en realidad pues ya, o sea, está a punto de hacerse falangista, lo que pasa es que no tuvo tiempo, ¿no? Y al mismo tiempo que digamos que esto, o sea, que hay esta reescritura, sucede el elemento contrario, ¿no? La reescritura de los fascistas como sufrientes, por un lado, y como metafísicos, ¿no?
Un escritor fascista es un escritor interesado en la literatura frente a los malos escritores que están interesados en la política. Esa disociación de política y escritura resulta fundante al campo cultural de la democracia y seguimos en esa disociación, no nos hemos movido. Yo me acuerdo que cuando, al poco de conocer a Chirves, tuvimos una conversación sobre esto y claro, ahí había una cierta discrepancia porque yo había leído mucho a una generación, la suya, que había leído a mansalva, había devorado todo, y había devorado a Yeats y había devorado a Pound, había devorado a Hölderlin y había devorado a Sade, ¿no? Y al mismo tiempo habían hecho con autores como Pound una poesía política muy interesante, o sea, como se habían apropiado a Pound. Y Chirves se enfadó muchísimo. Yo estaba pensando en Leopoldo María Panero, que es, claro, es una singularidad, no solo, ¿no? Pero entonces sacó una servilleta y dijo, vamos a ver. Sacó una servilleta y empezó a hacer una lista. Gide, fascista. Pound, fascista. ¿Quién más se recuperó? Nishima, fascista. Y empezó a hacer una lista, efectivamente, de 10, 12 de los nombres de los grandes estetas, ¿no? De los no, Céline, pues salían eso, pues como los grandes estetas que son esos a los que Babelia puntualmente les dedica una página, ¿no? a sus grandes aportaciones a las, ¿no? psicomaquias, en las búsquedas ¿no? del alma. Y efectivamente, o sea, dice, ¿no te parece, Germán, como curioso que siempre el movimiento sea en una dirección y nunca en la contraria, con independencia de que yo, o sea, creo que, o sea, una cosa, ¿no? O sea, como que las dos cosas, o sea, como que se puede leer a Pound desde otros sitios, y lo creo realmente, y desde luego en esa época se vivió a Pound desde otros lugares, no tengo ninguna duda, y es verdad que ahí se mezcló, ¿no? Vino todo, y luego hay pues, la obra de Argullol, que claramente pues, está reconfigurando en clave de estética romántica, está reescribiendo la estética romántica 68ista dentro de un nuevo campo que sí, que realmente podemos clasificar como neofascista o criptofascista, ¿no? Y en un contexto donde además el neofascismo está emergiendo como contrarrevolución también cultural a la emergencia ciudadana, a la emergencia social, a la emergencia comunitaria. Y es el momento también de decir que uno de los textos que más me ha sorprendido fue la crítica de Camada Negra, porque además Chirves también es un cinéfilo y es un crítico de cine igual de bueno, aunque ha hecho muy poco, ¿no? Digamos, y la lectura de Camada Negra sobre qué significa, digamos, en la micropolítica del fascismo es extraordinaria, realmente, ¿no? Y está conectado, digamos, con cómo se configura esa otra libido fascista, y cómo se configura y se promociona en la cultura, una cultura que no en vano también emerge, digamos, de supuestos, en gran medida, o en parte, de supuestos fascistas arrepentidos, ¿no? En los años 70 porque habían evolucionado y digamos, podían separar correctamente política y estética, no como nosotros que no sabemos hacer eso. Y al mismo tiempo, pues eso, esta, digamos, lucha contra la nueva novela, la novela fake, ¿no? que digamos que es presuntamente joyciana, que es pura palabrería y que vende ignorancia en un país que está dejando de ser ignorante, como dice, el último bostezo de la ignorancia franquista, dice, porque aquí el que más y el que menos ya nos lo hemos leído todos. Y cuando Chirves dice eso, claro, está hablando por él mismo, ¿no? Porque hay algo muy singular también, es en que un autor que viene, digamos, del analfabetismo, del analfabetismo del subdesarrollo, o por lo menos él se presenta así, luego empieza a aparecer la cultura de los que no tienen cultura, ¿no? Empiezan a aparecer todas esas otras culturas orales, culturas políticas, culturas tal, esos otros textos que, o sea, donde supuestamente no hay textos, van apareciendo, pero claro, digamos, esa otra, o sea, supuesta cultura de los que no tienen cultura, ¿no? O sea, cultura de los pobres, ¿no? Y él como ha conquistado la cultura de la burguesía. Y eso ya lo ha hecho en este libro, ¿no? Y es muy, muy increíble. O sea, hay pues, algunas pocas figuras que hacen un trayecto equivalente. Juan Marcet, Vázquez Montalbán. Juan Marcet sí que aparece, y aparece en una clave muy, muy elogiosa. Pero, claro, Juan Marcet y Vázquez Montalbán son mayores que Chirves y van a tener acceso a otro tipo de, bueno, posibilidades de, ¿no? digamos, de comprar y de vender sus saberes y sus capacidades en el mercado de la transición, y Chirves no hará eso. Chirves de alguna manera hará la típica salida de la generación bífida, que es un concepto que yo he trabajado, que viene de Arno Taylor y que Chirves citó muy tempranamente en una de sus
entrevistas. O sea, mi propio interés por ese concepto también depende del interés de Chirves por ese concepto, ¿no? Como que o sea, como que a mí me sirvió mucho la lectura que Chirves hizo de esa noción para construir luego ya esa noción como categoría sociogeneracional. Y es básicamente muy básico, ¿no? Que la generación que hizo la transición, ¿no? Se divide en dos puntas. Una llega al poder y la otra a la heroína, ¿no? Una acaba, pues el célebre Blues de la Escalera, uno de los pocos textos decentes de Sabina. No, mentira, Sabina tiene un montón de letras decentes. Pero ese es muy decente. Como pieza poética es maravillosa. Bueno, el caso es que hay un diputado y hay un borracho, como esa. Y entonces hay una entrevista famosa de Chirves como dice, mi generación está por ahí alcoholizada en los bares o viendo fútbol, ¿no? Y luego dice, bueno, una parte conquista el poder y otra parte, digamos, muere de heroína. Y eso, lejos de ser una metáfora, pues empiezas a ver y sociológicamente es una pauta de conducta. Hay otras salidas, ¿no? Por ejemplo, irse a Marruecos, y esa es muy notable en Chirves, que por lo demás comparte esas pautas culturales de pensar que la cultura podía ser el lugar de la transformación de la vida, una suerte de Quijotes transicionales, como hemos mencionado, ¿no? La idea también del banquete literario de la transición, del leérselo todo a la vez, como llega toda la literatura prohibida, de repente llega esos cuartos oscuros de las librerías, ¿no? que aparecen como claro, erotizados también en algunos de los textos, pues como de repente llega todo, llega la tradición moderna, llega los beatniks, llegan los italianos, llegan los soviéticos, llegan los latinoamericanos del boom, y te lo tienes que leer todo a la vez, porque tú tienes que hacer la literatura que ese país necesita para dejar de ser el país que es, ¿no? Y claro, te va la vida en ello. Pues es mucho, ¿no? Poner quizás, ¿no? Es mucho, poner un poco de estrés, ¿no? Y claro, pero leerlo todo, ¿para qué, no? ¿Para qué? O sea, ¿por qué hay que leerlo todo? Porque eso está visto como, eso está implícito en los textos, como una preparación para algo que no se llega a verbalizar, y sea algo que no está verbalizado aquí, porque todavía existe como fantasma, pues claro. Es un texto que empieza algo así como, yo que no soy escritor o algo así, como que se deja un poco entrever el deseo de escribir. Sí, no, yo creo que sí, como preparación para ser escritor, ¿no? Y para hacer una revolución, ¿no? Como todos nos estamos preparando, ¿no? Y eso también dice una de las entrevistas más tardías, ¿no? Que uno se pasa la vida preparándose para un momento que no llega, y cuando te quieres dar cuenta, pues no, o sea, como que ha pasado, ¿no? Y la crítica, pues justo como promesa de escritura. En ese lector Matriushka está ya la estructura moral del escritor que va a ser, y ahí la lealtad a dos escritores. Uno es Galdós como promesa. Es increíble la lectura, ¿no? de los personajes de Galdós, personajes que luchan contra su época buscando su felicidad, y el dolor de ese desgarro, pues la conciencia política del siglo XIX. Y luego, por otro lado, la gran apreciación, o sea, el amor de Galdós va a ser profundizado en los años después, y luego el desengaño, el gran desengaño, que es Juan Goytisolo. Y eso sí que me sorprendió, porque realmente las páginas que dedica al Conde Don Julián son extraordinarias, es un texto increíble, y donde ya está Goytisolo, digamos, utilizando el lenguaje de la época contra la época, como una especie de apocalipsis donde fustigación, destruyendo todos los mitos del franquismo para dejárselos a los pies de los caballos para que la siguiente generación pueda empezar a construir de cero. O sea, realmente lo que está diciendo de Goytisolo es básicamente el programa libidinal de Crematorio. Ya está ahí. Pero claro, con Goytisolo las cosas, se lo cuentas tú muy bien, no salen como se esperaba, y entonces pues ahí, ¿no? Como en su viaje a Marruecos, ¿no? Pues de alguna manera, para poder ser el Goytisolo que la admira, tiene que dejar de serlo, ¿no? Ahí hay algo también muy, muy potente a nivel de modelos y de aprendizajes, ¿no? O sea, y creo que digamos, esas múltiples capas de psicoanálisis. Por cierto, también me sorprendió la finura psicoanalítica que Chirves, o sea, está creciendo en esta época. Nada, decir simplemente como último punto, pues eso, como ese momento también, el ángulo ciego del libro, ¿no? Y está bien que hayas mencionado esos otros textos que vienen después, ¿no? Es esa zona de sombras entre Mimoun y estos textos, ¿no? Como, o sea,
qué pasa, porque algunos de los textos ya están enviados desde Marruecos, él se va a Marruecos, huyendo del callejón sin salida de la transición, como una búsqueda vital ¿no? y cultural distinta, siguiendo los pasos de Coitisol y de Genet, también toda la cuestión... sí, otro punto interesante, o sea, como respecto de esto, pero bueno, como que se va allí y ahí hay, como se supone, ¿no? Un alejamiento de la crítica y empieza el novelista, ¿no? Y esa transición entre el crítico y el novelista, pues me parece, o sea, si tuviera que... o sea, cuando hagáis la segunda edición de Sentidos Estabilizar, pues yo creo que por ahí habría que pensar algo. Y luego simplemente como una nota vinculada a esta búsqueda del sí mismo y del deseo a través de ese otro árabe, bereber, que está en mi mundo vinculado pues también a todas las fantasías que la tradición novelista francesa y Boitisolo como un eslabón de mediación con esa tradición proyecta sobre ese Magreb. Decir que también es muy sorprendente el tono con el que Chirves habla de la sexualidad en estos textos, ¿no? Porque es una sexualidad abierta, claramente posicionada en un ámbito gay, sin ningún tipo de... o sea, con mucha claridad, desde un momento muy temprano, y sin ningún tipo de fetichización de eso, sin ningún tipo de alaraca. O sea, él de hecho es muy crítico con el tipo de supuestas provocaciones que plantean pues, los jardines del momento, y al mismo tiempo con un autorrespeto tremendo en ese sentido, ¿no? Con una humanización muy muy fuerte que contrasta con el mito que Marta Sanz ha construido, ¿no? De un escritor armarizado que no había gozado eso. O sea, pues no, o sea, me parece como que también en ese sentido hay una lucidez y una capacidad de autoenunciación muy, muy notable y muy singular en este contexto. Y un poco, pues esto. Muchas gracias, Germán. O sea, yo me he quedado abrumado con tu lectura. Sabía que me iba a quedar abrumado con la lectura, pero me he quedado todavía más abrumado con tu lectura. Voy a comentar algunos aspectos al hilo de lo que has dicho. Montalbán a mí me sorprendió también mucho que no estuviera, sobre todo porque cuando uno estudia estas revistas, Montalbán están por todos lados. O sea, Montalbán, por ejemplo, en La Calle, que se le da Triunfo, escribe en cada número, es el responsable de política, tiene artículos de opinión en cada número y en muchas de las otras participa también. Y no sé, y luego Chirves posteriormente sí que, por ejemplo, el pianista, la daba y tal, pero tampoco... Sí, es verdad que luego Chirves en los diarios me parece critica de Montalbán esto de que sea un escritor tan prolífico, ¿no? Como que tiene que haberse sentado y haber cómo seleccionado. Es un poco lo que le pasa también con Sender, que habla de Sender del final como que no tiene nada que ver con el de Mann. Y sí, hay también un cuento, ¿no? Que se recuperó, me parece, Llamas Martínez, que estaba dedicado a Montalbán, o sea que sí que tenía una relación ellos, o sea que tampoco sé si iba por ahí la cosa, no sé mucho más, pero sí que me llamó mucho la atención por eso, porque es uno de los claves. Y luego también lo señalé, lo había puesto al principio en una nota al pie, pero lo señalé en la introducción, de que es curioso que Chirves critica mucho el planeta, pero no lo critica cuando se lo dan a Montalbán o a Marseille. Claro, o sea... Es un planeta relativo. Sí, sí, sí. Antes del chaparrón. Sí, pero me refiero, claro, el premio, pero o sea, me refiero, critica el premio al 75, 76, 77 y luego 78, 79 ya no hay nada. Tampoco está escribiendo el 79 ya, casi. Pero el 78, 79 se lo dan, me parece, el 78 a Marseille y luego el 79 a Montalbán, o algo así. Entonces también es curioso. Luego el punto ciego, este de 80, 88, tú estás tal cual, o sea, él deja de ser crítico y ya se pone a escribir. O sea, luego vuelve de Marruecos con una novela, de hecho, él dice que hay 3 novelas antes de Mimón, ¿no? Una de ellas que la presenta al premio Sésamo en el 81, creo que es, o sea que ya en el 81 tiene un texto preparado de novela. Luego hasta que publica Mimón, pues pasará todo ese tiempo, ¿no? Y luego en ese ángulo ciego también, o sea, hay trabajo por hacer realmente. O sea, yo estoy ahora investigando textos de Hoja de Mar, que también es una maravilla, que hay como varios textos de críticas, donde sobre todo es Chirves crítico, sobre todo relacionado con este tema marítimo. Y luego también queda por investigar que el trabajo pues, en el Ideal Gallego, en el Grupo Z y demás, y tampoco sé muy bien, eso lo tengo que mirar, la verdad, pero está por recuperar eso todavía ahí. Lo que pasa es que sí que yo ya no me quise poner por lo que te digo, porque me parecía como que había un ciclo que culminaba con esa ida a Marruecos y con esos textos que se envían desde Marruecos, que luego el Chirves que vuelve, ya el Chirves va a ser novelista, él ya se pone a escribir
Y de hecho el tono de crítica cambia, por ejemplo, en los de Hoja del Mar cambia mucho el tono, o sea, ya no es este tono tan contracultural, tan combativo. Eso por ahí. Luego lo de Goytisolo también, obviamente, es como la referencia clave, ¿no? Tú lo has visto muy bien eso y él lo decía para irse a Marruecos, ¿no? Los cantos de sirena, que Goytisolo había anunciado, pero luego como con el tiempo... Y él también dice que un poco de la mano de Blanco, es como que empieza a leer a Goytisolo, ¿no? Porque dice que Goytisolo destruye todo, pero bueno, salva un poco, ¿no? El seminario de Vic y un poco que la lengua española es lo mismo, lo utilice Machado, lo utilice artista, ¿no? Entonces, un poco eso por ahí. Pero es verdad que luego la idea de destrucción para volver a construir, que es luego lo que va a estar en los viejos amigos, crematorio, la orilla, demás. O sea que por ahí muy, muy bien. Y luego, a ver qué más te puedo decir por aquí. Sí que me gustaría preguntarte también, un poco que contaras tú tu relación con Rafa. ¿Cómo fue eso? Porque a mí eso me da mucha envidia, yo ya no lo he conocido. Supongo que a través de tu tesis y luego de culpables por la literatura y demás, ¿no? Sí, pues a ver, ahí o sea, es curioso, ¿no? Porque cuando él está escribiendo las reseñas, por eso que decías antes, ¿no? De hasta qué punto ya está el escritor o no en los textos críticos. Claro, jugamos con ventajas, sabemos lo que viene después, pero, y tienes razón tú que, o sea, estaba pensando, pero quizás no lo dice tan explícitamente, no está formulando que va a escribir como tal, ¿no? Pero hay un momento donde habla del desgarro, digamos, de la nueva literatura, y habla del desgarro entre la novela y la época. Dice que no han aparecido todavía las novelas que cuenten este momento, ¿no? Y las acabará haciendo él. O sea, las novelas que escriban las claves que él detecta, digamos, las claves de análisis de la época que detectan en el año 76, pues son las suyas, pero aparecen 40 o bueno, 25 años más tarde. Y eso es notable, o sea, como la consistencia, la persistencia en el proyecto, ¿no? Luego esto otro que decías, claro, lo que pasa, o sea, claro, ya, o sea, si lo de Semprún duele, lo de Montalbán pues duele más y ya lo de Marseille pues es muy, muy duro. Pero claro, una vez que, o sea, la cosa va muy rápida, entonces las decepciones del 76 son bestias, ya las del 77 te vas acostumbrando, en el 78 pues el que no ha pactado con el sistema ya está en la marginalidad, ¿no? Es un poco, bueno, es una exageración, por supuesto que hay terceras vías, hay muchas formas intermedias, hay gente simplemente que mantuvo la dignidad en la vida cotidiana a su ritmo, ¿no? Y es muy significativo que para mí algunas de las grandes novelas de la transición no aparecen en la transición como otro personaje, pero eso es normal que no esté, porque no estaba, digamos, visible en la época, como Miguel Espinosa, ¿no? La fea burguesía es una de las grandes novelas de la transición, muy chirresca también, con unas claves analíticas muy parecidas, muy de liviana, que también es otro de los salvados, ¿no? Y la frase que utiliza Chirres sobre Delibes es maravillosa, dice, se tiene respeto a sí mismo, ¿no? Como que me parece maravillosa, ¿no? Como que, o sea, alguien que se trata con respeto, en tanto que escritor, en tanto que alguien que ha sido algo, ¿no? Alguien que, digamos, respeta su propia trayectoria frente a lo que supuestamente, o sea, según la perspectiva de Chirves, no hace el señor Semprún, ¿no? Como que, o sea, no lo dice así, pero casi lo dice, haber sobrevivido a Mauthausen para acabar ganando el planeta. O sea, es que es un poco de la leche, ¿no? O sea, no acaba teniendo mucho sentido, ¿no? Como las memorias políticas, ¿no? Porque al final Federico Sánchez era como su nombre de la clandestinidad, ¿no? Claro. Como memorias políticas como un premio de novela, Sí. como pues lo... Y todo para ajustar y todo para ajustar para ajustar las cuentas con alguien como Carrillo, a que cualquier persona que venía, digamos, del antifranquismo ya en ese momento pues lo veía como un tamames más, ¿no? Pero claro, o sea, era como qué barato, ¿no? Qué barato 4 talegos, dice, ¿no? Qué barato sale esas transiciones, pero al mismo tiempo también la conciencia que tienen los escritores en ese momento de que el margen, digamos, de intercambio de antifranquismo por reconocimiento, antifranquismo por dinero, por poder, ese mercado va a durar poco tiempo. Porque o sea, hay una ventana ahí y se vive con urgencia. Entonces, claro, o sea, hay que acelerarlo, ¿no? Pues porque ese mundo está desapareciendo.
y hay una conciencia de ello. Entonces en el año 78, pues claro, ya nadie espera nada, digamos, o sea, eso ya ni sorprende, ¿no? Pues ya has visto de todo, o sea, legalizado el PC, o sea, como ha pasado tantas cosas, ¿no? Por ejemplo, las páginas que dedica, no son muy hermosas las páginas que dedica a las elecciones del 77 y digamos a los partidos políticos, porque él dice un momento, dice que es lo de elegir mi papeleta, ¿no? Porque él no se pone por encima de la época, él no toma una posición de, bueno, que era la que estaba tomando los miembros de la izquierda radical y también, digamos, el gran universo pasota y anarquista y contracultural. De estas son unas elecciones de la burguesía, yo aquí no voto. Y dice, no, yo no estoy por encima de mi pueblo. Y dice, no, entonces tendremos que votar más. Claro, O sea, no me queda otra que votar, aunque no. O sea, Claro, pero él llega a decir que claro, la abstención no vale para nada, que por Claro. mucho que él entiende que es lo más lógico. Sí, pero digamos, o sea, que el argumento definitivo que utiliza es una falta de elitismo. Dice, yo no estoy por encima, o sea, yo estoy metido en esta movida igual que los demás, ¿no? Que es una cosa también, por ejemplo, que él reprocha en algún momento a Goytisolo, ¿no? Cuando bueno, como dice, claro, hay a otros escritores, digamos, cuyo enfoque crítico digamos, es el digamos, antiburgués, correcto, etcétera, pero que no son capaces de imaginar posiciones más allá del individualismo, ¿no? Todavía hay esa cosa lucasiana, ¿no? O sea, es que bueno, en el lenguaje se anticipa la lucha de clases, en el lenguaje se derruye la clase anterior y se construye la clase emergente, y entonces las novelas son un paso más o un paso menos hacia la revolución. Bueno, esta manera maniqueísta, claro, también digamos, de la crítica marxista, pues ya incluso ahí le chirría un poco. Pero bueno, son Pozo que está un poco operando por debajo de la narrativa. Luego también es interesante, por ejemplo, las páginas que dedica a Vargas Llosa, ¿no? Donde, bueno, o sea, una decepción. Yo hubiera, o sea, no esas. Claro, él venía a leer La ciudad de los perros y Claro. novelas. Sí. Grande novela de Vargas Llosa, ¿no? Y luego de repente lee La tía Julia el escribidor y dice esto. Sí. Si no pusiera Vargas Llosa, esto no lo publicabas. Pero ¿cuándo se jodió Vargas Llosa? Esa es un poco la pregunta del artículo, ¿no? Pero no, luego, pero sin embargo es como muy interesante, ¿no? Y esto lo digo en realidad un poco por cómo, ¿no? Pues, o sea cómo el texto de Vargas Llosa sobre Galdós es lo contrario del Galdós de Chirves, ¿no? Como dentro también, digamos, la disputa, lo voy a decir de otra manera, la disputa por Galdós en los últimos años en el campo literario español tiene que ver con cómo Chirves asentó una lectura de Galdós en conexión con la tradición realista, exactamente, con la tradición republicana, con la reconstrucción de esa como. Y eso, claro, pues lo que hablábamos de antes, es necesario volver a leer a Galdós diciendo ese escritor que estuvo a punto de ser tan grande como Flaubert, pero escribía asuntos locales, ¿no? La vida cotidiana, los garbanzos, ¿no? O sea, un poco. Además, luego es un autor que utiliza para todo en sus novelas. O sea, tú no puedes entender a Chirves si no es a Torquemada, por ejemplo, la novela de Torquemada. Claro, ¿no? pero y ahí de nuevo, efectivamente, muy, muy cierto, ahí hay un momento donde hay una nota a pie de página y dice: los que acusan a Galdós de garbancero olvidan que la tradición realista pues, se juega la cuestión entre legitimidad y dinero. El gran problema de la novela del 19, es las transacciones entre legitimidad cultural y social, familiar, o sea, legitimidad y dinero. ¿Cómo es esa economía? Y luego él mucho tiempo más tarde, que ya está ahí, y eso también es Blanco Aguinaldo, o sea, pero ya también es Galdós y su madurez, es, ¿no?, La Celestina, como la gran novela donde Eros y Crasos, ¿no?, como de riqueza y sexo, están, digamos, operando una balanza. Y luego también toma de La Celestina un poco de desmontar, digamos, desde el propio lenguaje los valores de una época, ¿no? Esto dice siempre de La Celestina, si tú pones los códigos culturales digamos, de la élite, los pones en boca de la prostituta y de los sirvientes, estás desmontando el tablero, ¿no? Sí. Y luego, lo toma él, luego. Sí, y luego al mismo tiempo al hacer que ¿no?, como que los bajos hablen con su lenguaje, ¿no? O sea, ser bajo con los bajos usando su lenguaje, ¿no? Es como una especie de desclasamiento a través de la poliglossia, ¿no? Y ahí Lucas y el otro autor que ya está también aquí es Bakhtin, ¿no? Y la idea de que es el lenguaje, su autonomía en tanto que trae mundos, ¿no? Como que la autonomía del lenguaje solamente tiene que ver con que la ficción
sucede a través de las voces de los personajes que construyen la realidad, trayendo palabras que realmente existen en el mundo, ¿no? Una noción muy compleja y al mismo tiempo muy sencilla. Digamos de que la novela, el lenguaje, funciona con una cierta autonomía en el sentido de que tú no ves las cosas sino a través de quien te las hace ver, las voces que te la hacen ver, será el narrador de los personajes, pero el lenguaje viene del mundo y no es autónomo nunca del mundo, ¿no? Y ahí viene, pues, ¿no? Y en eso es bactiniano. O perspectiva, Sí. todo lo que toma. Sí, y ahí ya está también funcionando esos textos. Y luego sobre la otra pregunta, que mi relación con Chirves fue un poco como la tuya en la primera fase, pero yo llegué antes. No, o sea, como que a mí, pues básicamente leí a Chirves, pues en la época, o sea, esto era antes de Crematorio, era el boca a boca, ¿no? Pues ya que había salido Los viejos amigos, ¿no? Pues año 2005 y pues gente querida, común, pues se iba pasando esos libros de boca en boca. Oye, tienes que leer a Chirves. Y yo además, como, o sea, leía muy poca novela española. Y todavía, de hecho, claro, pues no es, o sea, en Salamanca, digamos, la tradición realista estaba prohibida de filología, o sea, ni Sender, ni Moxao, ni Galdós, pues me apuras, ni Cervantes, ¿no? O sea, como que realmente era increíble, las que o sea, era increíble la cantidad de autores que no leíamos, ¿no? Como era difícil realmente construir esa selección, pero... y esta Ni siquiera con Versos tampoco. Claro, pero bueno, Fernando daba clase del siglo XVIII y del XIX, y aún así a Fernando tampoco la tradición realista española tampoco le gustaba. No. Es verdad que leíamos todo tipo de textos, de todo tipo, ¿no? Y él trabajaba, digamos, con muchísima riqueza y complejidad, pero igual, ¿no? Cuando llegábamos, o sea, ves, por ejemplo, claro, siendo, digamos, un miembro un poco más joven de la generación de Chirves, por ejemplo, ese era el caso, ¿no? Como estas generaciones tenían, o sea, había un interdicto, ¿no? Como no hay literatura moderna digna de ese nombre en la tradición española. Y eso estaba como muy internalizado, ¿no? Pero bueno, y en ese contexto, claro, el descubrimiento de La larga marcha para mí fue un absoluto shock, ¿no? Como de wow, que una novela que cruza dos épocas, por un lado, que son, claro, como que hay una continuidad entre las luchas de la legitimidad del poder y la supervivencia de la posguerra y las luchas de la legitimidad del poder y la resistencia en la transición, y que en ese juego llamado antifranquismo hay unos que traen el capital cultural del dinero, la protección ante la policía de casa, y hay otros que, digamos, que pierden la guerra dos veces. Pues de repente esta idea de que hay una herencia de las legitimidades que configura el campo de la cultura y del poder en la España contemporánea, bueno, es un interdicto, todavía a día de hoy no creo que se pueda decir tan abiertamente. Y que luego ahí está la base un poco de lo que él dice, ¿no? De cómo se establece la división en la generación bífida, ¿no? Un poco es una fractura de clase eso. Es una fractura de clase y de compromiso, porque sí. O sea, hay dos o sea, como ahí están también aquellos que, digamos, se desplazan. Sí. Es un poco el... Claro, se hacia arriba, claro. No, hacia abajo. O sea, bueno, también hacia arriba. Hay un personaje, por ejemplo, de la lucha final, que se hace catedrático, ¿no? Total. Pero a mí, por ejemplo, ocupados por la literatura, me interesó mucho más el otro fenómeno. O sea, la gente que se comprometió realmente con su clase, y su clase era la juventud en transición. Porque eso también es algo que es importante. La juventud en los años 70, en la época de transición hacia el neoliberalismo, se convierte en una clase, ¿no? O sea, ahí como la noción de clase también tiene otras complejidades. Pero bueno, sin entrar en eso, decir que esa idea de que hay unas continuidades mnemónicas y políticas del franquismo a la contemporaneidad, pues hoy quizás es un poco evidente, pero en ese momento no lo era, y de hecho era un interdicto, o sea, algo que no se podía ni concebir ni pensar, y ver cómo eso estaba operando, y sobre todo la verdad de eso, que era una cosa que se respiraba. Lo hice también, Chirves en unas páginas muy bonitas sobre la verdad literaria, que dice, no sé, eso no se puede decir en qué consiste, pero cuando emerge la verdad en un texto es inevitable ver que está ahí operando, ¿no? Y entonces digamos como que la narración de Chirves hacía todo sentido y construía, o sea, operaba sobre un silencio cultural de época, y fue un shock, y llegó un momento clave para mi tesis en el comienzo. Entonces ahí pues como que se abrió un asunto. Luego en el año 2007 yo daba un curso, 2007, yo daba un curso
estudios culturales en la Universidad de Salamanca, que era una cosa también bastante marciana, que además se llamaba Cuéntame cómo no pasó, lo cual garantizó una matrícula salvaje, era una cosa que se llama asignaturas de libre configuración que permitían, ¿no? O sea, como nunca tuve un éxito en matrícula, por supuesto todos equivocados, pensábamos que... Pero trajimos al guionista traje al guionista o sea, ¿no? Como esa es la mentalidad de becario, como que nunca llegas a hablar en primera persona, ¿no? Trajimos, ¿no? No, traje yo, lo llamé yo, o sea, como metí yo, o sea, pero trajimos, ¿no? Porque empresa... eso también es mentalidad de clase, ¿no? Y ahí, pues claro, entonces como invité a Rafael Sirves, conseguimos su teléfono y le llamamos por teléfono y entonces justo en ese momento estaba escribiendo Crematorio, ¿no? Y entonces se sorprendió muchísimo que le llamasen de una universidad española para una clase de tal programa y claro que tenía sus amigos y su gente y seguro que no le faltaban llamadas de todo tipo, por supuesto. Pero bueno, que aquella cosa que era singular, ¿no? Pues un chaval que, no sé, de 25 años que te llamaba por teléfono para venir a dar una cosa a Salamanca. Luego, claro, Salamanca pues es una geografía muy particular también en Chile. Bueno, el caso es que el tipo se ablandó y dijo, venga, pues vamos, voy para allá. Y digo, no, pero no te vamos a poder pagar mucho. Y me dice, no, bueno, voy para allá. Y a los 3 días, yo súper contento, anunciándolo a tal, y a los 3 días me llama y dice, mira, Germán, claro, o sea, es la segunda vez que hablábamos, ¿no? Mira, Germán, no, es que no voy a poder ir porque me estoy escribiendo a una cosa y es que lo tengo ahí, a mí me cuesta muchísimo escribir, lo paso fatal y eso súper sincerándose, ¿no? Con sus demonios, pero lo tengo ahí y me da miedo que si de repente tal, que lo pierda, es que me da miedo que lo pierda. Y yo sé que sintiendo mucho, mira, no me puedo ir. Y claro, yo creo que la decepción de mi silencio. ¿Sabes? Como se le falta decir, ¿estás bien, chico? O sea, porque fue como un plan, boom, ¿no? Porque yo pensé que me llamaba, no sé, para acordar, ¿no? Cualquier cosa. Exactamente, las páginas que teníamos que leer, no sé. Fue como. Y de hecho, me quedé muy chafado, ¿no? Pero al día siguiente, como. Le llamé y le dije, mira, perdona que ayer pues no pude reaccionar, pero bueno, o sea, tú lo que tienes que hacer es novelas. y entonces, pues, ahí quedó la cosa. Y luego pues yo me fui a Estados Unidos y salió Crematorio. Y entonces ya desde Estados Unidos, en cuanto un poco me asenté, pues le intenté volver, ¿no? Como a invitarlo. Y también hubo ahí un momento, también una ida y vuelta, pero bueno, al final acabó viniendo. Y le organicé con un colega una pequeña gira por Filadelfia, Nueva York y Princeton, y eran como 7 bolos en 4 días, una cosa así loca. Bueno, o sea, como 3 charlas y 3 visitas a seminarios, ¿no? Y otra cosa más, o sea, era como un montón de... Y yo me quedé realmente sobrecogido porque todas las intervenciones fueron distintas. O sea, fueron 7 intervenciones diferentes, incluyendo 3 o 4 textos inéditos. Por ejemplo, el de la Navidad de Valencia, pues algunas cosas que luego fue sacando. Claro, acostumbrado pues a algún famoso novelista español que en paz descanse, que llegó allí y nos leyó una página de su novela y se embolsó la beca especial de no sé cuántito, una cantidad de, o sea, en fin, que pues, acostumbrado a este tipo de espectáculos, ¿no? Señoros que no preparan las charlas y tal. No, bueno, es lo que tiene que ser. Pero claro, o sea, y tampoco, o sea, como que asumí, o sea, eran audiencias distintas, bien podía repetir, pero él asumía que las personas que lo habíamos invitado éramos su audiencia y no nos iba a repetir la cuestión. Y eso la verdad es que me dejó perplejo. Eso fue la primera cosa. La segunda cosa que yo tenía, claro, ya había sacado Crematorio, yo estaba asustadísimo. Pensaba que me iba a encontrar allí un señor malhumorado y maniático y eso, y poco menos que eso, alcohólico, ¿no? Como me esperaba encontrar allí una especie de pues eso, de Paul María Panero de la novela.
Y todo lo contrario, un señor afable, tranquilo, listísimo, que hacía sentir bien a la gente, se preocupaba por los demás. Y además era muy gracioso, porque decía, no, yo aquí me veis porque no paro de hablar en una semana. Aquí me veis, pero yo en realidad no hablo nunca nada, yo estoy metido en mi casa y no hablo con nadie, y yo realmente estoy con mis libros, yo no veo a nadie. Pero allí, o sea, como que... Y de hecho fue muy bonito porque el último día yo tenía que tomar el último tren para volver a Princeton, y era, pero venga, vamos a tomarnos la última. O sea, como que fue como una semana muy especial. Y no, y eso se quedó así. Luego a partir de ahí pues fuimos teniendo como contactos esporádicos. Algunas coincidimos en Valencia, bueno, como muy puntuales, o sea, un mail, o sea, una cosa muy puntual. Y entonces salió en La Orilla y yo escribí una reseña en La Orilla, ¿no? La de Turia, y se la mandé, y la reseña le impactó mucho, le conmovió. Creo que porque toco ahí la cuestión, no sé, yo no era consciente, pero como que ahí lo que hemos comentado antes del tema de la paternidad, la orfandad y la relación de eso con la historia española, o sea, como el mecanismo, la ruptura del mecanismo edípico también que está en la novela de Chirves. Bueno, ahí yo creo que se le removieron cosas. Y luego también es un poco efecto espejo, ¿no? Pues cuando, o sea, alguien te devuelve una imagen que se ha construido con lo que tú has hecho. Entonces, al final, si algún mérito tenía la reseña, eran las cosas que estaban en la novela. Entonces, supongo que le gustó porque también su novela pues, le gustaba. Pues para eso las hacía como las hacía, ¿no? Si no le gustase, sería para matarlo. Y entonces ahí, pues eso sí que abrió un poquito más. Y luego y también, pues uno va teniendo, o sea, pues también uno tiene una edad, con muchos 25 años, pues puede aportar hasta un nivel, ¿no? Y claro, pues digamos que las distancias generacionales se acortan cuando uno se hace mayor, ¿no? Más viejo. Y entonces como pues eso, pues nos íbamos pegando más. Y ahí pasó una cosa muy bonita, que fue que salió el texto este de Blanco Aguinaga, y ahí se me ocurrió la idea de invitarlo como profesor visitante a Princeton, un poco para replicar el gesto de Aguinaga con una generación de investigadoras en Estados Unidos, y hacer un pequeño seminario de lectura de la tradición realista allá. Y decía, no, pero no puedo porque tengo 5 perros y 4 gatos. Y dice, no te preocupes, Rafa, que yo te busco. Sí, no, y ahí un colega, o sea, como apoyos, o sea, como, no, que te los cuide, no, te buscamos una casa donde quepan y te paga, y el departamento te paga los gatos y los perros, o sea, y nos vamos a buscarlos. Y de hecho, claro, ya ahí como se quedó sin excusas y me volví a hacer la misma de Salamanca. Me llamó una semana después diciendo, mira, no estoy escribiendo, decía, mira, es que no quiero irme de mi casa, donde yo más a gusto estoy en mi casa. Y ahora que tengo, o sea, como que ahora que tengo más experiencia con personas mayores, pues también, digamos, entiendes la verdad profunda, ¿no? De qué coño hago yo allá. Creo que tenía todo el sentido, ¿no? La gente joven es muy peligrosa. Y así, o sea, y luego pues nada, nos llamábamos pues cada cierto tiempo, y pues un día, como digo, pues el día llamada a Chirves, y abro el diario y pues conto con la movida, y ya está. Yo quería agradeceros, Germán y Álvaro, esta excelente presentación de este volumen, que desde luego es sorprendente, está lleno de aspectos desconocidos en cierto modo, ¿no?, de la obra y de la mirada de Chirves sobre la literatura de su tiempo y sobre el tiempo que le tocó vivir, ¿no? Como os decía, Chirves presentó aquí el último libro que acompañó a Sara Mesa, conjuntamente con Marta Sanz y con Herralde, y a los 2 meses o así falleció, por desgracia, ¿no? Mantuvimos una cierta relación de muchos amigos comunes. Él tenía mucho cariño a la librería y tenía mucho respeto hacia el oficio de librero, puesto que él había sido librero, ¿no? O sea que nos entendíamos muy bien, y era absolutamente devorador, o sea, devoraba todo lo que encontraba. Era una enciclopedia con patas desde los primeros años en los que yo lo conocí, que debió ser finales de los 80 o así, ¿no? Así que para nosotros, para Librería Alberti, Chirves, tenemos ahí siempre su retratito, que no sé si lo hemos dejado ahí fuera, pero siempre lo tenemos muy, muy presente
a Rafa Chirves, ¿no? Que fue un escritor desde luego muy difícil de clasificar y que yo creo que va a dar para muchísimas investigaciones como las que está haciendo Álvaro o como las que ha hecho Germán, ¿no? Ha sido una gran tarde con Chirves. Espero que haya muchas más. Muchísimas gracias a los dos y muchas gracias a David y al Marea por esta oportunidad. Los libros están en la caja si alguien quiere los libros, pues están ahí.